Buenos días a todos, nuevamente estamos aquí en este espacio sabatino, matutino, donde analizamos la historia. Este es un espacio donde venimos y estudiamos todo lo que ha ocurrido en la antigüedad. El objetivo del programa es precisamente que comencemos a ver cómo todo lo que ocurrió tiene relación directa con cada uno de nosotros. Esa relación directa con cada uno de nosotros nos lleva al entendimiento de lo que ocurre hoy en día. Regularmente estamos interrelacionados con la historia. La historia siempre nos marca la pauta de hacia dónde se dirige la, la sociedad, las civilizaciones, las costumbres, tradiciones y todo ello. Cuando analizamos la historia nos damos cuenta que esta tiende a repetirse a sí misma muchas veces cuando las personas no tienen el criterio amplio para elevar su vida de forma diferente. Por eso es que avanzamos en este entendimiento para lograr aportar luz, para aportar ciencia, historia, y de acuerdo a las investigaciones de los más recientes hallazgos y todo lo demás, ir construyendo esta red que nos permite observar cómo se comportaban las cosas anteriormente. Y es muy importante que nosotros tomemos en cuenta eso. ¿Por qué razón? Porque nuestras vidas siempre están asociadas al pasado. Ningún terrícola puede darse el lujo de decir, no, el pasado a mí no me interesa. No, yo no tengo nada que ver con el pasado. Todos, sin excusas y sin objeciones, estamos ligados al pasado. Un escritor muy antiguo, antiquísimo, dijo, nosotros somos de ayer, lo que denota que venimos de un pasado distante. Y ese pasado distante es el que controla, ¿ya? Nuestra vida, controla el destino hacia donde nos estamos dirigiendo y viene produciendo sus efectos solo que con condiciones modernas. Por eso que cuando estudiamos la historia podemos ir más allá de todo ello. Hoy no va a ser la excepción, ya estamos listos y preparados para poder estudiar lo que compete a este día y como se dieron cuenta, los sábados hemos tomado el espacio para enseñarles a las personas qué ocurrió en las eras antiguas, porque esto es lo que nos lleva al entendimiento de dónde salieron las religiones, quiénes son los dioses a los que la comunidad terrícola en general adora, por qué se rinde ante ellos, cuál era el objetivo de que se presentaron a la tierra y cómo fue que lograron esa hegemonía que durante miles de años, decenas de miles de años, se han mantenido en el poder, dominando la mente, el conocimiento y las áreas de acción del terrícola, ¿ya? Y esas áreas de acción se elevan a cúpulas de gobierno donde tenemos la parte gubernamental, tenemos la milicia y tenemos la iglesia. Cuando vemos esas tres cosas y que han venido funcionando siempre de la mano, con objetivos muy definidos que no es necesario aclararlos porque son tan obvios, entonces nos damos a la tarea de decir, bueno, ¿y de dónde salió todo esto? ¿Por qué lo tenemos? ¿Para qué lo tenemos? Así que esta es la introducción al programa. Vamos a ir rápidamente a la conexión con Gaia, amorosa madre. Gracias por este bello sábado. Gracias por que siempre nos
colmas de tantas cosas bellas. Hoy te bendecimos y te honramos. Pero agradecemos más a quien te creó, nuestro Padre Supremo, Micael Todopoderoso, porque Él es el dueño de todo lo que existe, incluyéndote a ti y a nosotros, aun cuando no funciona como un amo. Gracias, gracias, gracias a nuestro Padre, a la Madre Divina, al Espíritu Creativo en función materna, a toda la serie de seres perfectos y de los que estamos en proceso de evolución. Gracias a ti por apoyarme, por ayudarme, por compartir el programa. Gracias por ser y estar. Y así es ya. Gracias, gracias. Nos vamos directo a la enseñanza. No sin antes saludar a Beatriz. Buenos días para todos los terrícolas. Feliz de conocer la historia. Feliz sábado del Violeta presente. Excelente. Esa es una actitud proactiva maravillosa. Luego nos vamos a México y tenemos a HS. Buen día, maestro. ¿Cómo estás, querido? Y luego vamos a Francia. Qué entusiasmo estar aquí presente de nuevo para seguir aprendiendo, para poder ir más adelante. Esta es la actitud ganadora y seguimos estudiando. La semana pasada estuve explicando cómo la historia de la Torá. Torá es el nombre de las escrituras básicas que utilizan los judíos. La Torá también se ve reflejada en la Biblia como los primeros 5 libros, a los que se les llama el Pentateuco. Y tienen el registro del inicio de la vida en la tierra, tienen el registro de muchas cosas, y luego se nos va hacia los patriarcas después del diluvio. Pero no nos dan mayor luz a lo que ocurrió, porque el relato está orientado a sostener una idea, a sostener una creencia, a establecer una religión, a establecer una nación, a establecer parámetros de control. Así que no podemos confiarnos solo de ella porque nos vedan muchísima información, muchísima. En primer lugar, nos ponen a una nación en antítesis con otra y en confrontamiento, lo que a la larga en la historia no aparece de esa forma. Así que el registro histórico no coincide con la Torá. Y aquí es donde viene lo que se le enseña a las personas, que deben de aceptar todas las cosas por fe. No hay que discutirlas, no hay que cuestionarlas, solo hay que aceptarlas. Obviamente, ese es un proceso a todas luces anómalo. Y en la historia de la Torá, vemos que en lugar de ser una progresión lineal, esta se mueve en forma de espiral y se extiende a través del tiempo. También vemos que en la Torá, los relatos principales de los patriarcas, desde Adán hasta Moisés, por ejemplo, son relatos compuestos y están constituidos por narraciones concordantes pares. Ahí también hay mucho que escarbar. Ahora bien, cuando vemos que cada uno de los patriarcas funciona como el arquetipo o figura paternal de un patriarca posterior, ¿ya? De esa forma, vemos que recíprocamente la vida de cada patriarca posterior, ¿vale?, sigue el modelo de la vida de un antepasado prominente. Por eso nosotros comenzamos a dar los patriarcas y vemos que está Abraham, después sigue Isaac, después sigue Jacob, ¿vale? Después siguen los hijos de Jacob. Y ahí es donde ya se empieza a formar la nación. Pero el punto clave es siempre el que precede sigue las mismas normas del que antecede, para mantener una hegemonía. Y aquí lo que vemos que nos ocultó la Torá es que estos son los mismos dioses que les cambiaron el nombre para seguir sosteniendo su hegemonía sobre la tierra.
En este caso, nos damos cuenta que en lugar de ser único cada personaje de la Torah, es un producto de dos padres. Ese es el tema dominante de la Torah y una creación literaria que se forma después de las creaciones genéticas. Cuando vemos que ambos grupos de gobernantes, tanto los anteriores como los posteriores, fueron despojados de sus estados divinos, eso es lo que les mencioné hace un momento. Le quitaron la divinidad a esos protagonistas a propósito. Y eso nos lo vedaron. Por supuesto, cuando uno ya comienza a estudiar de forma diferente, dice, bueno, pues me dieron a tole con él de una vez, pero no más. Y despojan de sus estados divinos a estos grupos de gobernantes, y eso lo hace el autor del Génesis. No obstante, todos esos personajes eran reclamados como grandes antepasados. Siempre se ha ocultado en la historia muchas cosas. Si ustedes ven, por ejemplo, la historia de su país, no narran realmente lo que ocurrió. Se narra lo que conviene que se sepa. Y exactamente en este plano ocurrió lo mismo. Cuando hablamos históricamente y analizamos al personaje que en la Torá se le conoce como el patriarca Jacob, en realidad los registros muestran que corresponde a un faraón. Y ahora que ustedes pueden ver cómo se da el antagonismo que nos presentan. Allá nos presentan a Jacob como alguien que llega a pedir auxilio a Egipto por hambre, pero Egipto está gobernado por uno de sus hijos. ¿Ya? Alguien que lo adoptó, la hija del faraón para que hiciera por los sueños, deben de conocer esa historia. Entonces Jacob corresponde al faraón Amenhotep II, que él pertenecía a la 18ª dinastía egipcia. Y Amenhotep II tenía dos reinas, una que se llamaba Tía, que es, en la Torah se conoce como Lía o Lea, y tenía otra más favorita que se conocía en Egipto como Merit Amón, pero en la narración de la Torah se conoce como Raquel. Y en la historia de este patriarca, Jacob o faraón Amenhotep, a esta señora que se llamaba Tía, que era conocida como Lía, le nacieron 6 príncipes y otros 2 fueron los hijos de Merit Amón, que era Raquel. A Raquel le nacen 2 hijos y en la Torá uno se conoce como José y el otro como Benjamín. Y cuando está dando a luz a Benjamín, ella fallece, de acuerdo al relato del Génesis. Ahora bien, Jacob en la escritura bíblica se le denomina como un hombre astuto, un hombre que se dedicaba a andar en las tiendas, es decir, en las champas, en las cabañas donde acampaban y no se iba al campo a trabajar, siempre andaba así como en una vida más política que de trabajo, mientras que su hermano sí era un cazador, era un hombre que le gustaba andar en el campo. Entonces en la Biblia se le presenta como astuto y también como un marido y un padre cariñoso. Lo que no nos narran, y aquí es donde uno tiene que estar viendo la compaginación de la historia, porque en la historia bíblica se nos narra que él estuvo engendrando 12 hijos, ¿vale? Que son las 12 tribus de la nación que se conoce hoy en día como Israel. Y que cuando ya las mujeres, es decir, Tía o Lía y Merit, Amón o Raquel, dejaron de concebir, le entregaron sus siervas a Jacob para que ellas concibieran de él, y así es como se completó el número de los patriarcas. Ahora bien, aquí no nos lo están mencionando en la historia paleontológica, antropológica, pero sí tiene connotación también. Entonces, a Jacob se le acusa de robarle la primogenitura a su hermano. En el pasado, el primer hijo que nacía tenía los derechos absolutos para continuar
con la prevalencia de la familia. Y es por eso que la primogenitura era tan codiciada, porque dejaba no solo los saberes del papá, sino también llevaba a la persona a ponerla sobre todos los demás miembros del clan. Entonces Jacob le roba la primogenitura a su hermano Esaú con engaño. Y eso ocasionó que hubiera pugna entre ellos, al grado que Esaú quiso matarlo y él sale huyendo de su casa para poder salvar la vida. Ese intento que él hizo produjo la disputa que se repetía entre los propios hermanos totalmente, hasta que, como lo hizo su padre, designó a un hijo menor para ser su sucesor. Y eso es muy interesante porque Jacob ya no designó al primero, que fue Rubén, sino que designa al último. Y eso es un acto inusual. Ahora bien, si seguimos estudiando esto, vemos que Jacob, cuando ya estaba por expirar y dejar la tierra por desencarnar, él dijo claramente que sus días habían sido pocos y malos. ¿Ya? Dijo, pocos y malos han sido los años de mi vida. Es decir, tuvo mucha aflicción, sufrió demasiado, pero porque siempre anduvo con tretas haciendo daño. Esto lo describí con mucho detalle la semana pasada cuando les mencioné que de acuerdo al relato que aparece en el libro de Génesis, él logra enriquecerse porque estuvo trabajando pobremente más de 14 años a cambio de sus dos mujeres, que en realidad eran sus primas. Porque recuerden ustedes que dentro de los linajes de esta naturaleza, todos se casaban dentro de la misma familia. No eran de afuera porque no había que regar la semilla o la simiente que provenía divinamente. Y eso todavía se ve hasta el día de hoy en muchas familias o en situaciones de carácter dinástico, ¿vale? Cuando ya comprendemos esto, entonces, después que dice, pocos y malos han sido mis días, los días de los años de mi vida. O sea, es muy específico, dice, los días de los años de mi vida. O sea, está enfocándolo todo, pero hace énfasis en los días. No dijo las semanas ni los meses, dijo los días de los años. Quiere decir que no se la pasó para nada bien durante mucho tiempo. Ahora vemos que el nombre egipcio Inyotef, ¿ya? También es similar en el hebreo a la palabra aniyah, y ambas significan gemido, lamento, aflicción. Y cuando estudiamos la descripción del patriarca Jacob, también nos damos cuenta y podemos obtener esa vislumbre, esa luz de este personaje que fue su arquetipo, Sargón o Inyotef, porque ese también sufrió demasiado. Y el precio que pagó por establecer una dinastía fue muy alto. Eso ya lo hablamos en detalle en las otras conferencias. Cuando nosotros vemos que el nombre de Israel, ¿ya? El nombre de Israel no se introduce en el relato del libro de Génesis hasta que se habla de Jacob, que era el nieto de Abraham. Cuando vemos esto ocurre mucho después de la época de Sargón, a quien se le conoce como el segundo Adán. Y el tema principal, uno de los temas principales en la vida de este patriarca Jacob, conocido también como Amenhotep II, ¿ya? Es como ese hijo inteligente que tuvo, que se llamaba Isaac, que se las ingenió de una forma para prevalecer sobre su hermano gemelo Esaú. Y vemos que a este Esaú se le llamaba también Sausátar, porque era mayor y era más musculoso.
obvio, era un hombre cazador, arrastraba a las presas, tenía mucha más complexión física que el otro, que era sencillamente un sujeto que andaba solo con acciones de escribiente. Y cuando lucha con su hermano, porque tiene que enfrentarse a su hermano cuando, después de que le ha robado la primogenitura, ya ambos ya son grandes y todo lo demás, se da esa pelea que se registra en el libro de Génesis, donde se dice que Jacob pelea con un ángel y el ángel no lo... están en una lucha total físicamente hasta que aparece el alba. Y ya cuando está por aclarecer y ahí que el día se está manifestando, el ángel le dice, tengo que irme porque nadie me puede ver. Entonces le dice, no te voy a soltar si no me bendices. Ese es el relato de Génesis. Y es ahí donde le dice, no se llamará más tu nombre Jacob, sino que te llamarás Israel. Ahí es donde estamos hablando que se introduce el nombre de Israel. Entonces le cambiaron el nombre de suplantador al que pelea con Dios, o al que pelea como Dios, o al que es como Dios. Pero le deja una característica muy especial. Antes de irse, el ángel le toca la pelvis y le descoyunta en parte el fémur. Entonces, Jacob no solo ya tenía desgracias cuando dijo, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, sino que ahora tiene que empezar a cojear, porque ya no caminaba normalmente porque le descoyuntaron el fémur. Entonces, todas estas cosas, van a decir ustedes, ¿y a mí qué me importa? Tiene muchísimo que ver y van a entenderlo después. Ahora bien, el patriarca Jacob recibe la primogenitura, que equivale a la sucesión real, por traer del extranjero todos los materiales de construcción más caros que existían, incluyendo los árboles que se producían en los bosques de un lugar que todavía se conoce hoy como el Líbano. Y eso lo hizo para construir un magnífico templo. Por supuesto, esto que estoy enseñando ahorita no coincide con el relato bíblico. Tampoco estoy esperando que coincida. Porque esto es parte de lo que les digo que no nos enseñan, no nos lo muestran. Ahora bien, ese título de Israel, que significa el que gobierna como Dios, le fue dado a Amenhotep II, el patriarca de Jacob, pero él no era el Israel original. Y estas son cosas, como les digo, que no se mencionan allá, y cuando hacemos el traslape de la historia se enriquece la narrativa. Ahora bien, cuando nosotros vemos que Jacob, que era el hijo de Isaac, tenía 12 hijos. Por eso se dice que Israel está compuesto por 12 tribus. ¿Ya? 12 tribus conformaron una nación. Y eso sigue siendo hasta el día de hoy. Inclusive la repartición no está como de tribus, pero la nación sí está allí. Ahora bien, 8 eran de las 2 esposas, ya dijimos Lía y Raquel, y los otros 4, es lo que les mencioné hace rato, eran de sus 2 concubinas, una se llamaba Bila y la otra se llamaba Silpa. Pero no que Jacob fuera un hombre que anduviera teniendo muchas mujeres, sino que sus propias mujeres, sus propias esposas, le dijeron, bueno, ya no puedo tener hijos, entonces toma a mi sierva y dame descendencia de ella. Esto también lo expliqué hasta la saciedad en los programas anteriores. Era una costumbre, era un sistema. Inclusive vimos que cuando se liberta a uno, tiene que acostarse paralelamente a la par, 3 acostados paralelamente, para que pudiera tomar de la mano a la otra mientras si tenía el aspecto copulativo para dejarle una semilla que le pertenecería al otro que no podía engendrar. Eran unos sistemas muy raros. Para nosotros hoy en día podrá parecer una aberración, pero para ellos era lo más normal y era una forma de preservar una línea para dejar una herencia. Y se usaba mucho en los reinados. La otra forma era que la persona que quería recibir un hijo de otra persona
tenía que poseerla, o sea, tenía que abrazarla, mientras que se daba el aspecto copulativo con el esposo, por decir algo, y de esa forma se reconocía que el, las semillas espermáticas que ingresaban correspondían al vientre de la esposa, no de la que estaba sirviendo de instrumento. En otras palabras, utilizaban a las personas. Y luego el hombre no tenía que mostrar ningún símbolo de placer, ni de gozo, ni de nada. Solo era un acto ritualístico para poder transferir las semillas. Hoy pues, lo conocemos como inseminación artificial, podemos hacer un montón de cosas. Por supuesto, ahí no era artificial, pero es como que prestar un vientre para que puedan nacer un hijo. Eso es muy común hoy en día. ¿Ya? Si una mujer no quiere pasar por el proceso de un embarazo, viene y alquila un vientre para que por un proceso de inseminación artificial pueda tener la semilla del esposo. Obviamente, desde el punto de vista genético y epigenético van a haber una serie de desastres posteriores, pero esa es otra historia. Ahora bien, le dan a sus dos concubinas, le dan dos concubinas, pero no porque las buscara, no que fueran sus amantes, sino que sencillamente se le dijo Lea. La que comenzó con eso fue Raquel, porque Raquel no podía concebir. Entonces Raquel le dice, toma a mi sierva y a Silpa y dame hijos de ella. Entonces se llegó a ella y tuvo hijos Silpa de Jacob. Y luego la otra, como vio que su hermana hizo lo mismo, le dijo, no, yo también te doy a la mía. Y así fue como completa los 12 hijos, ¿vale? Es importante notar que estaban dentro de familia. No lo vean como algo aberrante ahorita, porque eso era lo común de la época, más que todo en lo dinástico, ¿ya? En las líneas patriarcales. Entonces, Lea y Raquel eran hermanas, hijas del tío de Jacob que se llamaba Labán. Este Labán tenía sus dos hijas. Señor Jacob se enamoró de Raquel y hace un trato con él de trabajarle 7 años para que le diera a su primer hija. No, es decir, a Raquel. No. Pero el día de la boda, cuando se cumplen los 7 años de trabajo, bueno, aquí está tu paga, tu premio, el exchange que hicimos, ¿no? Me trabajas 7 años y te doy amiga. Y Jacob estuvo enamorado de Raquel todo el tiempo. Pero el día de la boda, después de la gran celebración y de todos los efectos del vino, le introducen a Lea, a Jacob. Cuando amanece el otro día, está durmiendo con la hermana mayor. Se levanta airado y va a reclamarle al suegro tío. Y le dice, bueno, ¿y por qué me dices a esta si yo no trabajé por ella? No, le dice, es que aquí las costumbres son diferentes. No te puedo dar primero a la última, sino que tengo que darle a la primera. Así que esta es la primera. Y si quieres a la otra, obviamente tendrás que trabajar en otros 7 años. Y bueno, esta vez sí se la entregan de una vez y hace el pago a posteriori, lo hace a plazos el pago. El primero tuvo que hacerlo abonándolo y el otro ya pues ya la tenía. Y así es como aparecen estas dos mujeres. Pero era muy común que cada una de las hijas de un patriarca tuviese una persona que le asistía, que le atendiera. Podía haber sido una esclava o pudo haber sido una doncella que se ofreció voluntariamente a acompañar a cada una de ellas. En ese sentido, vivían muy cerca, o sea, andaban a la par, siempre la andaba cuidando. Y estas son las que le dan a Jacob. O sea, que al final Jacob termina teniendo 4 esposas. Ok, cuando ya tenemos esto claro y no lo juzgamos, vemos que a estos hijos les dieron nombres familiares que conocemos como las 12 tribus de Israel. No obstante, cuando en el ahora podemos darnos cuenta
de que estas tribus y los nombres tribales son anteriores a la época del patriarca Jacob, es decir, de Amenhotep II. ¿Qué estoy diciendo? Que los nombres que les dieron ya los había tenido antes o ya habían estado anteriormente. Y aquí, si ustedes siguieron la línea de enseñanza que les mostré desde el principio, hay dos líneas paralelas donde el escritor del Génesis muy ingeniosamente introduce dos líneas reales. Es como si una va repitiendo lo que hace la otra, porque no pudieron esconder el hecho de que habían dos Adanes, no solo uno como nos enseñó. Y eso lo vamos a hacer, lo vamos a estar desentrañando. Entonces las tribus y los nombres tribales, tribal viene de tribu, no eran originarios de ese momento, sino que ya estaban anteriores a la época en que existía Jacob. Y procedían de Sargón, el que también se llamaba Inyotef, ¿ya? Y los sucesores de su trono. Esto vamos a buscar la semana entrante, mostrárselos gráficamente para que ustedes puedan tener un atisbo mayor que solo estar desarrollando una idea en sus mentes. Pero ¿por qué lo hago muy expositivo regularmente? Porque requiero que la imaginación de ustedes vuele, el proceso de visualización sea acrecente, porque esa acción producirá nuevas redes neuronales en ustedes. Ahora bien, cada uno de esos poderosos reyes fundó uno o más clanes, y estos fueron naturalmente denominados con sus nombres después de ellos. Lo que mencioné, ¿verdad? El que antecede es repetido por el que precede, y así sucesivamente en una línea de dualidad. Esos clanes y esas tribus vinieron y se establecieron principalmente en la región de Egipto. Y no harían su éxodo. La palabra éxodo significa salida. Éxodo significa salida. Recuerden que el segundo libro de la Biblia se llama Éxodo. Génesis, orígenes. Éxodo, salida. Entonces, ese éxodo o salida no se dio inmediatamente, sino hasta que concluye el imperio medio egipcio. Tenemos un imperio antiguo, un imperio medio y uno que estuvo a posteriori, que son los vestigios que vemos todavía en sus ruinas. Ahora vamos a ver la relación entre Adán y Set y la relación entre Inyotef y Montuhotep. Miren qué nombrecitos esos que ponían los egipcios. Entonces, existen tres formas por medio de las cuales nos podemos acercar para identificar a Adán II y a Set. Recuerden ustedes que nos aparece que Set fue el tercer hijo de Adán y Eva, porque primero fue Caín y Abel, los primeros, y luego Caín asesina a Abel, y el tercer hijo que nace se llama Set, ¿vale? Ahora bien, estas tres formas de verlo nos van a dar comprensión y van a agregar valor a nuestro acervo. Y comenzamos viéndolos cuando notamos que en la genealogía, recuerden que la palabra genealogía, ¿ya? Gene viene de genes y logía de ciencia. En otras palabras, es la ciencia que estudia los genes o el origen genético de alguien o de algo. La genealogía del segundo Adán, en realidad correspondió a un sujeto llamado Sargón. Tenemos que Enos es el primer patriarca de distinción. Este Enos es mencionado en el relato del libro de Génesis. Entonces el patriarca Enos tiende a corresponder al faraón que se llamaba Amenemet I. Y ese Amenemet I, ese señor,
fue el que fundó la 12ª dinastía egipcia. Si se dan cuenta, les he hablado de la 18ª dinastía y ahorita estamos en la 12ª, es decir, como en un periodo intermedio. De lo que se nos relata es que no fue, sino hasta su época, es decir, a la época de Enos o de este Amenemet, que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor Yahvé Amón. Tomen nota de esto. Le decían el Señor, y tenemos que Yahvé y Amón es una sola persona, una sola entidad, porque enseñé que de la octoada de dioses erigieron uno solo. Primero se llamó Amón para los egipcios y luego más tarde es el Yahvé de la Biblia que aparece solo con Israel. Pero en la Biblia no lo asocian para nada con Amón. Obvio porque no correspondía. No correspondía para el interés del escritor del libro de Génesis. Que lo que andaba buscando era proyectar a un personaje o a una deidad a la que todos pudieran adorar y que se erige a sí misma como dueño del universo, título que realmente no le pertenece. Ok, ahora bien, los reyes, estamos estudiando la primera forma de identificar a Adán II y a Set. Entonces, los reyes no tenían ningún interés particular para el autor del libro de Génesis. Eso. No le interesaba plasmarlo, por eso no lo hizo. Y no da ningún detalle al respecto. Entonces, si eran eventos que habían ocurrido y que son paralelos a la narrativa, ¿por qué los obviaron? A nosotros se nos dice que fue Moisés quien escribió el libro de Génesis. Pero cuando uno data a Moisés escribiendo un libro, lo hizo porque escuchó los relatos, no los vivió. Y eso pues deja lagunas inmensas, ¿no? Inmensas. Eso está como que tú oigas, por ejemplo, la historia de las guerras civiles que han existido en los países. Aquí hubo una. Y tú vas a un libro y la lees. Y piensas y crees que al leerla te dieron toda la información que ocurrió. Pero si eres investigador y decides venir y vas a consultar a diferentes personas que todavía viven, que vivieron, valga la redundancia, que estuvieron presentes en en ese tiempo, encontrarás algo muy distinto a lo que plasmó un escritor, porque el escritor o escribió para favorecer a un grupo o para favorecer al otro o para aprovechar para despotricar contra ambos o para esconder detalles, que es exactamente lo que pasó con las escrituras que para muchos se consideran las más sagradas que existen en la tierra, cosa que no es cierta, por supuesto. Ahora bien, estos reyes, como Amenemet I, entre otros, no tenían interés para el escritor del Génesis, porque él quería mostrar otra cosa. Y podemos forzar la historia a través del bolígrafo. Recuerden ustedes que el papel aguanta con todo. Ahora bien, simplemente los denomina Set y Adán. Sin más explicaciones, sin más aclaraciones. Entonces, a través de la arqueología, hemos aprendido que antes de que existiera Amenemet, también hubo 4 reyes llamados Inyotef. Vamos de nuevo con esto, que el sucesor, ¿ya? Adoptaba el nombre del predecesor. Entonces 4 con el mismo nombre. Y no solo son 4, son muchos. Y ya expliqué la raíz de la palabra o del nombre Inyotef, que es In, lo podemos leer junto, Inyotef, pero es In,
yo, Tef, donde es el yo que vive en sí mismo, pero también el yo que ha sufrido mucho. Entonces, Inyotef. Ahora bien, y había otros 4 que tuvieron ese nombre que acabo de mencionar al principio, que fue Montuhotep. También 4 con ese nombre. ¿Ya? Entonces, cuando vemos que el nombre Montu, que es la primer parte de ese título, podemos decirlo, está identificado de una forma fácil con la forma egipcia del nombre bíblico Set. Montu y Set son la misma persona, pero nos los ponen separados para confundir, porque había un interés, y el interés es que todos fueran detrás del mismo Dios. Afortunadamente ya nos emancipamos de eso. Entonces, Set es el mismo que Montu. Eso se los dije también ya en otra cátedra anterior. Pero aquí le ponen Montuhotep. Entonces, Mont sería Set Hotep, si lo ponemos como debe ser claramente. Y en lugar de diferenciar a estos 4 predecesores de Enos que tenían el nombre de Montuhotep, y esto al parecer no le importó al escritor o al autor de Génesis, lo dejó por un lado, hubiese sido más fácil agruparlos a todos y llamarlos en conjunto Set, pero les cambiaron el nombre. Entonces, los otros 4 reyes que tenían el nombre de Inyotef correspondían o corresponderían a Adán. Ahora ya tenemos 4 de cada uno, 4 para Montuhotep, que es el mismo Set, y luego tenemos a 4 Inyotefs que correspondían a Adán. Ahora deben ustedes decir, con razón está tan confuso eso, porque tantos con el mismo nombre que tenemos, que no sabemos a qué edad perteneció cada uno. Cuando avanzamos con el segundo acontecimiento, nos damos cuenta que cuando reconocemos que el predecesor inmediato de Amenemet era su tío Montuhotep III, esto nos da el acercamiento que andamos buscando, porque el predecesor de Montuhotep III era Inyotep II, que también correspondía a Gudea. Y este Inyotep II, el mismo Gudea, era el padre de Montuhotep III y era el abuelo de Amenemet. Qué genealogía es esa, ¿no? Imagínense ustedes al estudiante nominal o al que solo lee por leer. Ah, estoy leyendo aquí, aquí dice este libro, la Biblia, por decir algo. Dice que aquí está Adán y Set, y que después de ellos vinieron solo 3, y después la tierra se pobló, y Caín se fue, y de dónde salió. Y dice, y Caín encontró esposa, y Caín cuando lo maldijo Yahvé, dice, y bueno, ¿y cómo me voy a defender de los que me van a atacar? Si solo había 3 en la tierra supuestamente. Por eso es que es importante ser muy analítico, estudioso. Había muchísima gente, pero se nos da ese relato donde se nos dice que fueron los primeros habitantes de la tierra. Y aquí tenemos las genealogías, o sea, te estoy diciendo quién era el abuelo, quién era el padre, quién era el hijo, y hasta el bisabuelo, si lo quieres. Entonces, con datos podemos saber de dónde sale la verdad y dónde no está la verdad. Así que, de forma lógica, el patriarca Adán también podría ser determinado como Inyotef II, conocido también como Gudea, y su hijo Set, porque Set era hijo de este Adán, correspondería literalmente a este Montuhotep III, que también se llamaba Ujme, con G, Ugme, Ujme, que no me necesito, así imagínense, eh, tener a un hijo que se llama, hola, Ujme, venga para acá, bueno, sí existió. Ahora bien, no podemos ser muy exactos y decir con seguridad
si fue Gudea el responsable de crear el nuevo culto a Amón. De eso no hay un dato certero. No obstante, Gudea se imaginó a sí mismo como el humilde siervo de todos los dioses. Y eso indudablemente es consistente con el espíritu original de Amón. Ahora, si ustedes ven aquí, el hombre está estableciendo un servilismo. Y ahora hoy en día dicen, no, es que, por ejemplo, los ministros, soy siervo del Altísimo. Un siervo es un esclavo. Tenemos siervo con S, que se refiere a una condición de subyugación o de sumisión, ¿vale? Tenemos siervo con C, que es un venado joven, ¿ya? Nada que ver una palabra con la otra. Aunque son homónimas, tienen distintos significados. Entonces, este siervo, este señor Gudea, viene y dice, yo soy el humilde. Oigan, humilde es porque está humillado. Humildad viene de humillación. Y luego dice, siervo. Está más abajo todavía de la humillación. Es el esclavo de todos los dioses. Y todos los dioses se unieron para formar uno, al que le pusieron Amón. Y ya posteriormente, bueno, ya les mostré cómo después se convierte en el YHWH que vemos en la Biblia. Entonces, Sargón, oigan esto, Sargón se declaró a sí mismo un Dios viviente. Ahora ustedes entenderán por qué razón en el nuevo paradigma no utilizamos la expresión Dios, porque no sabes a quién se refiere. Dios no es un nombre personal, es un sustantivo. Y como sustantivo puede describir una personalidad X, Y o Z. Como lo que sucede, por ejemplo, en México. Tenemos el culto a quien se conoce como la Santa Muerte. Esa es una deidad, una diosa, pero Gaia también es una diosa. Entonces, cuando nosotros ampliamos nuestro conocimiento, es cuando decimos, no, debemos parar de llamar Dios a alguien. Y para eso presentamos nombres, cargos, funciones, acciones y testimonio, porque lo estamos viendo. No lo estamos siguiendo de una tradición oral. Entonces, un Dios puede ser cualquiera. Aquí Sargón se proclamó a sí mismo Dios viviente. Ahora, alguien que no tuviese alguna relación de este tipo sería imposible que pudiera autodenominarse así. Entonces, estos disque dioses estuvieron encarnando en la vida de los gobernantes para seguir controlando a la población, para seguir recibiendo la adoración, los rituales, para estar en posición de gobernar y controlar a los demás. Entonces, de 8 salió uno. Y este Gudea dice, yo soy el servidor humilde de todos los dioses. Pero como todos se convierten en uno, y este uno cambia de nombre después, tenemos que ser el servidor entonces de Yahvé. Ok. Cuando seguimos con esto, nos damos cuenta que Gudea, vean esto, primero yo soy el más humilde siervo de todos los dioses. También se declara a sí mismo Sargón como un dios viviente. Gudea es el siervo de todos los dioses y Sargón es un dios viviente. Ahora, Gudea viene y se comparó a sí mismo a un asno, oigan esto, a un asno humilde, pero fiel.
Y el asno, o burro, como se le conoce en algunos otros lugares, ¿para qué sirve? Es un animal de carga, con una resiliencia enorme. Entonces él se comparó con un asno, ¿ya? Y dijo, soy un asno, bueno, dijo él, yo anulo esas palabras, solo las repito para aspectos didácticos. Dijo, un asno humilde pero fiel, ansioso por llevar la carga de los dioses. Oigan eso. Y eso es lo que le fascina a los dioses, que haya alguien que lleve su carga. Y no quiero ser peyorativo al decir quién es el que lleva las cargas del dios, pero ya lo dijo la historia. El mismo Judea se autonombró animal de carga. Ahora bien, vean esto. El nombre de Gu, guión Dea, porque todos los nombres se tienen que separar. Los ponen juntos para que no entendamos el significado. Gu, guión Dea, significa Dios proclamado. Paradójicamente, Dios proclamado, pero es el asno que lleva al Dios proclamado. Si ustedes se dan cuenta y pueden ver cómo entra el Jesús bíblico a Jerusalén. Y ya lo pensaron, montado sobre un asno. ¿Vale? Ahora bien, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, vemos que ese nombre Gudea significa Dios proclamado. Es muy probable que le hizo innecesario alardear explícitamente de su divinidad. O sea, Gudea tenía divinidad, pero a la vez tenía la condición de servilismo. Resulta paradójico, ¿no? Y antitético también. Porque aunque tiene divinidad, él mismo se humilla debajo de los otros, para que sobre él puedan tener vida a los demás. Miren, estas cosas que pasaron son muy interesantes. Y vamos a salir de la tercera para que no quedar debiendo en esta mañana. Cuando nos damos cuenta de todo esto, el tercer acercamiento nos lleva a percatarnos de que Sargón, ¿ya? Quien fue al parecer el que fundó la nueva casa dinástica, arroja luz también a otros aspectos. Aquí tenemos que Inyotef II, que era el Gudea, y Gudea significa Dios proclamado, es la figura más prominente de la arqueología. Su padre fue Inyotef A, que fue el primer Sargón, y este fue más célebre en la leyenda. Y este Sargón, que está a la cabeza de la lista de los reyes asirios, estaba encumbrado y se le denomina Tudiyá. Miren esto, Tudiyá. Y Tudiyá significa amado de Yah. Yah es una abreviatura de Yahvé, de Jehová. Entonces, le pusieron un apodo a Acadio, ese apodo Acadio Tudiyá, provenía del nombre regio sumerio de Sargón, a quien la historia nos lo presenta como Ningirsu Kiaj. Ningirsu Kiaj significa amado del señor Girsu. ¿Y quién era Girsu? ¿Era Jeb o era Ninurta? Nombres que ustedes deben de recordar porque ya los vimos en los sábados pasados. Esto nos lleva a ver entonces que el hijo y sucesor de Sargón también es nombrado en la lista de los reyes asirios y se le pone como nombre Adamu. Ahora vean este paralelismo. En hebreo, Adama es la tierra. Adama es una diosa como Gaia, porque es la misma de la tierra.
Adama, Adamú, Adam. De hecho, uno de los textos hebreos dice que cuando se creó a Adán y a Eva, a ambos les llamaron Adam. Adam, porque provienen de la tierra. Entonces la tierra era Adama. Y aquí vemos una variante que es Adamú. Cuando vemos que ese epíteto informal de Adamú proviene del nombre de la coronación de otra entidad que se llamaba Rimush, con SH al final. Así que en la lista de reyes babilónicos, padre e hijo se combinan bajo un nombre, y ese nombre era Tu Up Tiyá Muta. Entonces, ¿cómo le hacían para los nombres de esos reyes tan largos, va? Tutiyá Muta. Ya más parece que están maltratando a alguien, ¿no? Entonces, ese Tu Up Tiyá se convierte en la variante de Tudiyá. Otra vez voy a lo mismo que he repetido cientos de veces en estos programas. Mismo personaje, civilización distinta, nombre distinto. O como dicen localmente, la misma mica con diferente montera. ¿Vale? Pero todo sigue siendo exactamente lo mismito. Mut significa hombre. Y también es sinónimo de Adán, que Adán significa hombre. Así que, desde el punto de vista babilónico, Sargón y Rimush son colectivamente llamados Tudiyá Adamu. Y esto significaría amado de Dios, Adán. Y desde la perspectiva de los egipcios, este Set más famoso fue Montuhotep II. Y fue este mismo Set a quien se consideró fundador del imperio egipcio medio. Y él asumió un título donde se le llamó el unificador de las dos tierras. Y así fue recordado en el libro de Jueces que aparece en la Biblia, y aparece como el juez llamado Ahod, A-O-D. Ese nombre también significa unificador. Si nos damos cuenta, hay similitudes en ambos relatos, aunque variantes en lo objetivo. Pero el que lee, por ejemplo, el libro de Jueces y busca el nombre Ahod, se da cuenta de que no tiene ninguna relación con los otros. ¿Por qué? Porque a propósito lo quitaron. Nosotros podemos entonces avanzar y llegar a la conclusión de que había dos motivos para simplificar la dinastía de Iotef, o sea, Sargón, en el libro de Génesis. ¿Ya? Y en primer lugar, se le puso mayor énfasis a este que se llamaba Amenemet y en la emergencia de Yahvé Amón en particular. Estoy hablando de las causas o de los motivos que llevaron al escritor del libro de Génesis a ver esto, ¿no? Y en el segundo lugar que existe, o el segundo motivo, vemos a la línea de Sargón que corresponde más estrechamente con la línea de los antiguos reyes dioses. Entonces hay como que una secuencia lineal para sostener el proceso dinástico. Y aunque vemos que están condensados, por ejemplo, en el libro de Génesis, los 8 predecesores de Amenemet, es decir, los 4 Iotef y los 4 Montuhotep, continuaron siendo venerados. Y se recuerda que se venera a alguien que se considera santo dentro de la religión tradicional. Venerados. Y también fueron registrados en las diversas genealogías bíblicas.
Tan es así que en la mayoría de los casos, estos 8 reyes poseían al menos un epíteto hebreo popular, además del alto título que era Israel. Entonces, Sargón termina siendo recordado como Benjamín o como Bela. Así que las narraciones pastorales y los nombres coloquiales que son utilizados en el libro de Génesis tendieron a enmascarar la verdadera identidad de los patriarcas como los señores soberanos de la antigua Mesopotamia y del antiguo Egipto. Porque la tradición se la trasladaron a Moisés por vía oral. Y cada uno de estos pastores, de esas narraciones pastorales, cuando hablo de narraciones pastorales, me refiero a lo que contaron los que eran los pastores de ovejas, pues. Ellos trasladaron la historia de boca en boca. Y cuando le llega a Moisés, vemos que hay un enmascaramiento para proteger a todos estos y no mostrarlos, porque no convenía para el próximo Dios que iban a levantar, que en este caso era Yahvé. Y esto nos lleva a ver que en Mesopotamia se originó todo. Eso es un secreto a voces. De Mesopotamia salió todo, por lo que ya les mencioné del portal dimensional que existe sobre esa área. Es el lugar de más fácil entrada a la Tierra. Por eso todo se originó en ese lugar y porque estaba a la vecindad la mayor parte de las minas donde los Anunnaki vinieron a robarnos el oro del planeta. Para ir terminando por hoy, entonces nos damos cuenta que si se reconoce una línea real, la sucesión de patriarcas que se menciona en el libro de Génesis se puede poner de una forma fácil en correlación con la lista de los mismos reyes que hubo en Egipto y en Mesopotamia. Por lo tanto, el Adán de la edad de piedra es el gran progenitor de los dioses. ¿Ya? Por eso es que en Egipto se le denomina como el Atum, que se creó a sí mismo. Oigan, Atum. Les he mencionado a Atum y les he mencionado a Ra. Entonces, a este Adán, el primerito, él dijo que se había creado a sí mismo. Y de ahí es donde viene la idea de que son dueños del universo y nada que ver, porque es un evento que ocurre aquí en la Tierra. El universo está adicional y la Tierra no es el centro de administración del universo. Nada que ver. De hecho, el universo local, Nevadón, tiene su propia capital y no es la Tierra. Ahora que ya tenemos claro esto, nos damos cuenta que Atum y sus inmediatos sucesores son los que corresponden a las líneas de patriarcas que sigue el primer Adán. Tenemos el Adán de la edad de bronce y este es el que está asociado con Sargón el Grande y su dinastía. Vamos a dejar aquí por hoy, pero en la semana próxima vamos a estudiar a Enos como el Amenemet primero, ¿ya? Y eso nos va a llevar a entender muchísimas cosas y a poder aclarar nuestra visión del pasado para entender el presente. Así que los espero en la próxima de la serie, que será el próximo sábado. Mientras tanto, veremos quienes amablemente me escribieron mientras estaba en la enseñanza. Y tenemos a Daisy. Saludos a todos, muy interesante la cátedra de hoy. Gracias por su esfuerzo, maestro. Gracias a ti por estar presente, querida Daisy. Siempre es un gusto tenerte en el programa. Y nos vamos de la Florida hasta Chile con Alicia, presente, maestro. Y bueno, ya sabemos que a Fran le fascina escribir. Saludos, dice, afectuosos para ti, amado Messenger, y por no haya magnífico día del Violeta para cada uno.
Gracias por tus buenos deseos, son recíprocos. Y luego, Olguita Franco, presente, amado maestro. Dice, qué bueno que hayas venido, querida Olguita. Y luego tenemos a otra Olguita allá en Colombia. ¿Cómo estás, querida Olga? Buenos días, maestro. Dice, presente. Perfecto, eso estar presente es maravilloso. Y regresamos a la Ciudad de México con Carl. Feliz día del rayo violeta. Lo mismo para ti, querido Carl. Vamos para adelante y les felicito por aperturarse a estudiar la historia. El conocimiento de la historia concede elevación a la persona. Luego ustedes podrán hacer sus propias investigaciones y voy a buscar que la semana entrante podamos, si no tener diapositivas, hacer presentaciones, porque estaba buscando aquí en mi menú de Facebook y no encuentro una opción que me permita presentar pantalla, pero vamos a buscarla con detenimiento para llevarles más conocimiento gráfico y de esa forma ustedes puedan tener mayor entendimiento. Cuídense muchísimo, les deseo un maravilloso día del Violeta, cuídense enormemente, disfruten el fin de semana, hagan que sus días cuenten y dejen de contar los días, hagan el bien, ayuden a alguien que no pueda devolverles el favor, sean la luz y como lo dije anoche en el Élite 30, cada uno de ustedes representa a transformación y cambio cuántico estelar en el lugar donde viven y que esa representación, cuando ustedes vayan en el auto o vayan caminando o haciendo lo que hagan o se presenten o se presenten, que la presencia de ustedes irradie amor, amor compasivo, porque amor y amor compasivo no son lo mismo. Perdón compasivo. Irradien esta luz, esta energía vibrante que hay en nuestro interior, que puede irle a cambiar la vida a alguien y si no se la cambia, como mínimo le va a aliviar el sufrimiento el solo hecho de tu presencia. Quiero que te comiences a ver grande, maravilloso, maravillosa, fuerte, magnificente, supremo y suprema. Y actívate cada que salgas de tu casa o dentro de tu casa para irradiar lo que está en tu interior. Anoche hablábamos de que el mundo agoniza y la mayoría de nosotros, indiferentes, con el enfoque solo en lo que nos corresponde o en nuestros logros. Conviértete en esa unidad emisora de frecuencias, de amor compasivo, de perdón compasivo, de transmutación, de salud, de sanidad, de poder, de autoridad, de sabiduría, de ciencia, etcétera. Y cuando vayas caminando, irradia eso a tu alrededor y deja que las energías hagan lo que les corresponde. Cuídense muchísimo, les amo a miles y nos vemos mañana a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México y Centroamérica, en el programa Transformación y Cambio, donde estaré enseñando sobre aspectos de nuestros sistemas y la coherencia con nuestras neuronas, con nuestro cerebro, y vamos a unir neurociencia con biología, con endocrinología, con fisiología, etcétera. Los espero para que podamos tener un programa glorioso y mientras tanto disfruten su existencia. Les amo. Hasta prontito. Cuídense mucho. Bye.